Roboute Guilliman resopló con descontento. Siempre actúa en nombre del emperador. Desobedecer órdenes es una cosa, pero interrumpe mis aviones una y otra vez. Siempre lo hace en nombre del emperador. El emperador me ordena hacer esto, el emperador necesita que vaya allí. El emperador, el emperador, el emperador, y en el tono del señor de ultramar se percibía un matiz de rechinar de dientes. Por primera vez, sintió que su padre, con su extremo afán de control, le resultaba bastante molesto. ¿Es principalmente porque él propaga tu divinidad y la de los demás primarcas? Roboute Guilliman guardó silencio un momento y luego ascendiendo. Consanguinius, basta. No hay necesidad de darle tanta importancia. Hizo una pausa, y su tono delató una pizca de preocupación genuina. Este fanático ya ha reunido a un grupo de personas afines. Utilizó la autoridad teocrática para tomar el mando del 402 Regimiento Blindado de Cadía, y cada vez más gente se une a sus filas. Una fuerza armada sin restricciones, surgida espontáneamente gracias al vínculo de la teocracia. Karen, deberías entender lo que esto significa. Me preocupa que haya consecuencias nefastas. Karen no respondió de inmediato. Observó desde lejos al sacerdote en la plataforma alta, que gritaba hasta quedarse afónico, sin rastro de disgusto ni desprecio en sus ojos. No le caía mal Mathieu. De hecho, sentía por este sacerdote un respeto que rozaba la lástima. Mathieu fue un mártir predestinado, un peón colocado por el emperador en el tablero de ajedrez. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era un guión que había sido preparado con mucha antelación. Pero aún así, este sacerdote seguía siendo digno de respeto. Entre los obispos obesos y corruptos de la eclesiarquía, Mathieu era un soplo de aire fresco. Con frecuencia predicaba entre los pobres, compartiendo con ellos su propia ropa y comida, y nunca discriminaba a los creyentes en función de su condición social. Creía firmemente que, mientras eran ciudadanos del imperio, independientemente de su rango o estatus, todos eran fieles servidores del emperador. En esta época oscura, una persona así era tan rara como un diamante en un montón de carbón. Ten la seguridad, señor. Él morirá. El tono de Karen era tan tranquilo como si estuviera dando el pronóstico del tiempo. Roboute Guilliman quedó un poco desconcertado, pero no interrumpido. Morirá según el plan del emperador. El sacerdote Mathieu tiene sus propias responsabilidades y misión. Por humanidad, déjenlo en paz. Karen giró la cabeza y su mirada se encontró con la de Roboute Guilliman. Este sacerdote será clave para el desenlace de la guerra de la peste. Permítame disentir, señor Karen. Félix, que estaba de pie detrás de Roboute Guilliman, intervino. Este héroe, nacido hace 10.000 años, se burló de la doctrina vigente de la eclesiarquía que veneraba al emperador como a un dios. El resultado de una guerra requiere un despliegue estratégico global, el mando y la planificación superior de una primarca, y la cooperación, acciones concertadas de diversas unidades de combate, no las heroicas de un solo individuo. Atribuir el resultado a una sola persona, por muy profunda que sea su fe, viola la lógica de la guerra. Desde la perspectiva de la guerra, tu argumento es impecable, héroe, dijo Karen con una sonrisa. Pero en esta época, los favoritos de los dioses a menudo pueden lograr mucho. ¿Tú también crees que el emperador es un dios? Insistió Félix. Karen se encogió de hombros. Si tuviéramos que hablar de esto, sería muy complicado. En general, a mi parecer, es solo un ser humano que ha dominado un gran poder. Pero puede ascender a la divinidad. Su mirada se dirigió de nuevo al sacerdote que estaba en la plataforma alta, hablando con fervor. Mathieu abrió los brazos, como para abrazar a todas las almas que sufrían en la plaza. Gracias a su inspiración, un cierto brillo perdido hacía mucho tiempo reapareció en aquellos rostros que antes estaban insensibles. Karen dijo en voz baja. Héroe, debes admitir que, a ojos del pueblo, el emperador es un dios, y esto suele servir para unir y consolidar la fuerza de la gente. ¿No es así? Todo dios tiene sus planos y sus peones, lo que le facilita intervenir en los asuntos de los mortales. Esa chica, Kiria, que salvó a Lord Roboute Guilliman, es un claro ejemplo. Al oír el nombre de la chica, Roboute Guilliman no pudo evitar cerrar los ojos, revelando una expresión de dolor. Esto ocurrió durante la batalla de Parmenio, antes de que Karen y Horus regresaran al Imperium Santus, y fue la chica quien lo salvó cuando se enfrentó por primera vez a su hermano caído, Mortarion.
Un mortal poseído por la voluntad de su padre, quien lo salvó a costa de sacrificar su propia vida. Un santo de tiros. Últimamente no me encuentro bien. Después de haber escrito tanto, estoy sufriendo un bloqueo creativo. Realmente no logro desarrollar la trama, así que la frecuencia de las actualizaciones podría no ser tan alta como antes. Capítulo 164. Reunión en IAX. Roboute siguió el consejo de Karen. El señor de Ultramar se sentó ante la mesa táctica improvisada, frotándose la frente con cansancio, y se giró para dar una nueva orden al ayudante, ordenando a ese siempre presuntuoso apóstol de guerra que se presentará en el campamento. Media hora terrestre después, las pesadas solapas de la tienda se abrieron. Mathieu entró. El sacerdote eclesiástico vestía vestiduras de un blanco desvaído, con los bordes incluso algo deshilachados, pero el emblema del águila bicéfala en su pecho brillaba reluciente. Ignoró la presencia opresiva de los custodios a ambos lados y se dirigió directamente al escritorio de Roboute Guilliman. Con un golpe seco, el sacerdote estrelló sus rodillas con fuerza contra el frío suelo metálico. Cruzó los brazos sobre el pecho, con la cabeza gacha, en la postura de quien espera la ejecución. Noble Lord Roboute Guilliman, respondió a su llamada. Estoy aquí. La voz de Mathieu era ronca pero firme. De camino hasta aquí, ya había ensayado innumerables posibilidades en su mente. El primarca de los ultramarines, el gran regente imperial, casi siempre le pediría cuentas por sus extralimitaciones en la guerra anterior, o por aquellos casos en los que había eludido al departamento Monitorum para movilizar tropas directamente. Actuar con presunción contra el hijo del emperador era, según la ley imperial, un delito capital absoluto. Pero Mathieu no tenía miedo. O mejor dicho, si los actos de insubordinación que había cometido podían, en última instancia, salvar al primarca y extender la gloria del emperador a este sector estelar en decadencia, aceptaría cualquier castigo sin quejarse. Aunque un Voltec le volara la cabeza en el acto, el sacerdote lo consideró el mayor honor de martirio por su fe. Era el padre Mathieu, sacerdote de la eclesiarquía y, lo que es más importante, un peón movido por la mano del emperador. Un peón no necesita preocuparse por su propio destino. Solo necesita ser colocado en la posición correcta. Un creyente sereno y fanático. Esa era la mejor nota a pie de página para describirlo. Mathieu contuvo la respiración, esperando que la furiosa reprimenda del primarca resonara desde lo alto, o el sonido de la lanza guardiana de un custodio balanceándose en el aire. La tienda estaba tan silenciosa que solo se oía el nivel zumbido del procesador de la terminal táctica. Mathieu, levántate. La furia atronadora que había anticipado no se desató. En su lugar, se escuchó la voz de Roboute Guilliman, baja y teñida de cansancio e impotencia. El sacerdote hizo una pausa por un instante, pero no dudó y se puso de pie como se le había indicado. Miró fijamente al imponente y magnífico semidios azul que tenía delante. Entre miles de millones de mortales, eran muy pocos los que podían mirar directamente a una primarca sin temblar ante esa presión innata. Mathieu era uno de ellos. Observó el rostro del primarca, esculpido como el mármol, sin encontrar rabia ni intención asesina, solo el agotamiento de alguien que había comprendido la esencia de las cosas. En nombre del emperador, Mathieu, dímelo. Roboute Guilliman entrelazó los dedos, apoyando los codos en el escritorio y su enorme figura ligeramente inclinada hacia adelante. ¿Cuál es exactamente esa misión final tuya? El cuerpo de Mathieu se puso rígido, pero luego recuperó su semblante impasible y tranquilo. La misión del emperador, incluso para ti, no puedo revelártela. El sacerdote habló lentamente, limitándose a exponer un hecho. Si cualquier otro comandante hubiera escuchado a un mortal atreverse a hablarle al regente imperial en ese tono, habría desenvainado su espada sierra y lo habría abatido. Pero Mathieu no se inmutó. Soy su siervo, mi señor. Como siervo, no puedo revelar las últimas intenciones de mi maestro ni la misión ultrasecreta que me ha encomendado personalmente. Ni siquiera si eres su hijo más preciado. El plan del emperador se arruinaría en el momento en que viera la luz. Mathieu hacía tiempo que había olvidado en qué pergaminos desmoronados de un monasterio había leído esa frase. Pero comprendía el principio. Para obrar un milagro capaz de poner fin a la guerra, había que guardar absoluto silencio. Este asunto concernía a la supervivencia del primarca, derivada de revelaciones secretas que el emperador le concedió en sueños y oraciones. Incluso si se mordiera la lengua o le destrozaran el cerebro, no pronunciaría ni una sola palabra.
Por una vez, Roboute Guilliman no reaccionó con agresividad. El pecho del señor de ultramar se agitó mientras tomaba una profunda bocanada de aire, para luego exhalar lentamente por sus anchas fosas nasales. Las palabras de Karen, él es el peón del emperador, resonaron en la mente de Roboute Guilliman. Dado que era un plan de su padre, Roboute Guilliman decidió renunciar al control por completo. ¿Necesita ayuda para sus operaciones posteriores? Mathieu quedó completamente atónito. Por primera vez, la perplejidad se reflejó en su rostro, seguida inmediatamente por una oleada de éxtasis. Mares alabados, mi señor. Exclamó el sacerdote con voz temblorosa de emoción. Que vuestro humilde servidor haya recibido tal atención es más que suficiente. Es prueba de que estáis en sintonía con la voluntad del emperador. Roboute Guilliman agitó la mano con irritación, interrumpiendo así aquella diatriba al estilo de la eclesiarquía. Responda a mi pregunta, sacerdote. Además del 402 Regimiento Blindado de Cadía, ¿qué otras fuerzas armadas imperiales regulares tiene a su disposición? Mathieu se recompuso rápidamente e informó con seriedad. Por vuestra gracia, también cuento con un escuadrón de hermanas de batalla que han jurado luchar a mi lado hasta la muerte, y los restos de medio regimiento del Astra Militarum. Son guerreras que han respondido al llamado del emperador y se han reunido a mi alrededor por voluntad propia. Yo y no es suficiente. Roboute Guilliman lo interrumpió bruscamente. El primarca se puso de pie, y la enorme sombra que proyectaba envolvió por completo a Mathieu. Aquí no me ando con rodeos, solo con la lógica de la guerra. Con esos pocos restos, atacar las posiciones de Nurgle sería un suicidio. Si no sabes cómo desplegar tus fuerzas ni qué tipo de apoyo necesitas ahora, ordenaré que un escuadrón de marines espaciales refuerce tu flanco. Mathieu estaba tan conmovido que casi volvió a arrodillarse. Gran regente imperial, diez piedad, déjalo ya, dijo Roboute Guilliman, girándose hacia un lado y señalando con un dedo enorme una esquina de la tienda. Si quieres dar las gracias, no me las dé a mí. Dásela a él. Mathieu miró en la dirección que señalaba Roboute Guilliman. A la sombra del proyector táctico, Karen estaba sentada en una silla metálica hecha a medida, conversando con su guardaespaldas, Cullen. Al oír a Roboute Guilliman mencionarlo, Karen dio por terminada la conversación y se acercó. Ah, así que eres tú. En el instante en que Mathieu vio el rostro de Karen, su respiración se volvió pesada y entrecortada. Sin duda reconoció a este héroe humano, venerado por todos los altos cargos del imperio e incluso por los círculos centrales de la eclesiarquía. Fue este mortal aparentemente insignificante quien, uno por uno, trajo de vuelta a la realidad del universo a los hijos perdidos del emperador. Lo que hizo que toda la eclesiarquía se volviera aún más fanática fue que este hombre había instalado un dispositivo de voz para el emperador, quien permanecía sentado en lo profundo del Palacio Imperial de Terra, en el trono dorado, incapaz de hablar. Dios había hablado de nuevo. Para aquellos burócratas que pasaban sus días ociosos en la administración Terra y lucrándose con la teocracia, esto no era otra cosa que un desastre apocalíptico. Pero para alguien como Mathieu, que llevaba la fe grabada en los huesos, esto era un evangelio sin precedentes. El emperador podía hablar. El emperador los estaba vigilando. Todos estos milagros surgieron de aquel hombre sencillo que tenía delante. En innumerables rituales de oración privada, los más devotos de la eclesiarquía habían considerado durante mucho tiempo a Karen como la amiga mortal del emperador y una santa viviente. A Mathieu le daba vueltas la cabeza. Dobló las rodillas, preparándose para ofrecer a esta leyenda viviente el más alto nivel de reverencia eclesiástica. Karen era muy ingeniosa. Con un repentino movimiento de su brazo fuerte y poderoso, sujetó firmemente los hombros del sacerdote. Alto, alto. Hagámoslo de otra manera, sacerdote. Karen dijo, medio en broma, y luego giró la mano para sujetar la muñeca de Mathieu, ofreciéndole el dorso de la mano derecha. Mathieu comprendió la intención del otro al instante. Sus manos temblaban de emoción mientras, con cuidado, como si sostuviera una reliquia sagrada sin igual, sostenía la mano de Karen, luego bajó la cabeza con devoción, sus labios rozando suavemente el dorso de la mano de Karen. El rito del beso en la mano. Karen sabía que la gente común en esta época oscura estaba profundamente arraigada en la fe. Esos rituales tan arraigados no podían ser abolidos con unas pocas palabras. No estaba acostumbrado a que lo hicieran arrodillarse. Este rito de besarle la mano preservó su dignidad moderna al tiempo que calmaba al máximo el corazón fanático de Mathieu.
Tras el rito, Mathieu se enderezó, con el rostro enrojecido y la voz ligeramente temblorosa por la extrema agitación. Mi señor, ¿usted ya conoce el plan final del emperador? Preguntó con cautela, con un tono lleno de anhelo y expectación. Karen miró fijamente a aquel fanático que estaba dispuesto a morir en cualquier momento. Un plan magnífico. El tono de Karen se tornó solemne. Creo que tú, en el éter, ya has vislumbrado parte de su verdad. Ese plan afectará por completo el destino de todos los primarcas leales presentes. ¿Tiene miedo a la muerte, sacerdote? ¿Y si este plan le cuesta la vida? Preguntó Karen de repente. Sin la menor vacilación ni sopesar las opciones. La muerte solo permitirá que mi alma regrese al trono dorado antes de tiempo. Cada arruga en el rostro de Mathieu se alisó. Irradiaba una mezcla de santidad y locura. Regresaré al abrazo del emperador. Esto es una recompensa, no un castigo. La tienda quedó sumida en un breve silencio. Roboute Guilliman observaba la escena, con el corazón lleno de emociones encontradas. Karen miró fijamente a Mathieu durante un buen rato y, finalmente, le dio una palmadita suave en el hombro al sacerdote. Que el emperador te proteja, sacerdote. Ve y cumple tu misión. No importa lo que te depare el futuro, no te detengas. Mares alabados, Lord Karen. Mares alabado el regente imperial. Mares alabado el emperador. Mathieu retrocedió 3 pasos, hizo una profunda reverencia, luego se dio la vuelta y salió de la tienda de grandes zancadas. Sus pasos eran más firmes que cuando había llegado. Las solapas de la tienda se cerraron de nuevo. Roboute Guilliman se acercó a Karen, su enorme figura como una colina. Aunque me cae mal, no creo que deba ser tratado así, dijo el señor de ultramar en voz baja. Karen, según lo que ha dicho, ¿en qué momento crítico entrará en juego? Su muerte destruirá ese caldero, mi señor. Vuestra misión no es solo derrotar a Mortarion, sino también acabar con el monstruo creado por el padre de la plaga, Kugat. Aunque el dios lobo regresa para luchar a su lado más adelante, creo que ese monstruo os causará grandes problemas. Karen hizo una pausa y luego preguntó. ¿Cuándo llegará Horus Ajax? Está cerca. Roboute Guilliman reflexionó un momento. Hacía 5 minutos había recibido comunicaciones de la flota en órbita baja. Pero no se trata solo de la flota de Horus. También está la de Fulgrim, la serpiente caída. Karen miró al clon de Fulgrim que estaba fuera del campamento. En ese momento, Phoenix Lord estaba sentado en el suelo, sonriendo, con niños del lugar trepando sobre él. Giró la cabeza para mirar a Roboute Guilliman. La próxima batalla será espectacular. Capítulo 165. Reencuentro señor, su estado no ha sido muy bueno últimamente. A veces está inquieto y otras veces apático. Loken dijo. Horus, que estaba sentado en la silla de mando mirando el mapa estelar, tosió apresuradamente 2 veces. No te preocupes, es que, me falta una batalla que librar, por eso, ¿han recibido el mantenimiento adecuado tus armas y tu servoarmadura? Como primer capitán, no puedes relajarte, Loken. Horus cambió de tema y Loken respondió con gravedad. Mis armas y mi servoarmadura siempre están listas para ti, mi dios lobo. Eso servirá. Horus quería decir algo más para desviar la conversación, pero Loken fue directo al grano. ¿Estás echando de menos a Lord Karen? Se arrancó la última hoja de parra y Horus decidió dejar de fingir. El gigante calvo se sirvió una copa, se la bebió de un trago y dejó escapar un largo suspiro. Habito, Loken. Él dijo. Es una costumbre. Aunque los días que pasamos los 3 juntos fueron más cortos que el tiempo que pasé liderándote en la Legión, forjamos una profunda amistad y me he acostumbrado a esa forma de vida. Tienes razón. Me siento sola los días en que Karen no está cerca, porque ya no puedo escuchar chistes ni hablar de temas abstractos como los suyos de nadie más para aliviar el estrés. Mientras hablaba, dirigió una mirada algo resentida a su hijo. Deberías aprender más de tu tío Karen. Señor, solo soy un guerrero. No puedo ser tan elocuente como Torgadón. Ese niño siempre me divierte. Horus llamativamente y empresarial con la cabeza. Loken, le preguntó a Karen antes, si pudiera convertirse en un marine espacial, ¿a qué legión le gustaría unirse? ¿Adivinas a cuál quería ir? Loken estaba desconcertado. Él respondió inconscientemente. ¿No debería Lord Karen venir a nuestros lobos lunares? Ante esto, Horus negoció con la cabeza.
Lo que más deseaba era unirse a la Guardia del Cuervo después del regreso de mi hermano pequeño, a los cicatrices blancas de Haga Taikan. Como mínimo, a los ultramarines de Roboute Guilliman. En aquel momento, me intrigaba saber por qué no quería unirse a los lobos lunares. Más tarde, estudié la obra de mi hermano Roboute Guilliman, el Codex Astartes, y comprendí a grandes rasgos dónde radicaban las deficiencias y debilidades de nuestra legión. Los hijos de Ctonia son feroces y combativos, eso es cierto, pero la cultura de las pandillas ha calado hondo en la legión. Hay camarillas por todas partes, se han formado logias de guerreros. En apariencia, se trata de una mejora mutua, pero en realidad es aislacionista y excluyente. Así pues, tengo la intención de abandonar este mal hábito cuando reconstruya la legión. ¿Entonces vendrá Lord Karen? Preguntó Loken. Horus sonrió inmediatamente. Creo que si lo contrato como mi asesor, seguirá estando muy dispuesto. La puerta de la sala de mando se abrió de repente. Sevatar entró y se dirigió a Horus. Lord Lupercal, la flota se está preparando para el salto warp final. Pronto llegaremos al sistema Jax para reunirnos con Lord Roboute Guilliman y los demás. Al oír esta buena noticia, todo el cansancio de Horus desapareció. Bien, lo entiendo. La flota de Horus llegó al sistema Jax una semana después. Antes de esto, ya habían ayudado a Roboute Guilliman a repeler y aplastar las flotas de la plaga que habían invadido los 500 mundos. La victoria en la batalla naval espacial perteneció al Imperio. En ese preciso instante, el ejército imperial debía concentrarse en Yax, el planeta que determinaría el destino de los 500 mundos. Los leales librarían la batalla final y decisiva contra las fuerzas del caos en este planeta. Horus ordenó a la flota principal que se escondiera en el borde del sistema o en el cinturón de asteroides, mientras que él mismo llevó una pequeña flota compuesta por varias naves de guerra a Yax. Sabía que Fulgrim, el pavo real, debía de venir corriendo hacia aquí. Para lidiar con ese hermano arrogante y caído, la mejor táctica era esconder el puño detrás de la espalda y estamparlo con fuerza en su cara una vez que se acercara. Tras realizar los preparativos, Horus partió con una pequeña flota de asalto compuesta por varias naves de guerra, que transportaba a Conrad Curze y 4 capítulos Astartes al completo, y se dirigió directamente a la superficie de Yax. La otra bulliciosa plaza principal de Yax se había convertido ahora en un enorme centro de mando temporal en primera línea. El viento aún traía consigo un leve olor a podredumbre y pólvora. Cuando aquel imponente buque de transporte, pintado con una pintura llamativa, aterrizó en la plataforma de aterrizaje de la plaza, Roboute Guilliman ya llevaba un buen rato esperando con su guardia de honor. La escotilla se abrió lentamente y Horus salió primero. Pisándole los talones iba el cazador nocturno, Conrad Curze, cuya expresión seguía siendo algo sombría, pero ya no demente. Hermano. Roboute Guilliman dio un paso al frente y abrió los brazos. Horus rió y se acercó a él. Los dos gigantes se abrazaron con fuerza, sus armaduras chocaron con un sordo estruendo metálico. Roboute Guilliman se acercó entonces a Conrad Curze y le dio una palmada en el hombro a su hermano, que siempre estaba acurrucado entre las sombras. Aunque Conrad Curze no se sintió molesto, se acercó levemente en respuesta. «Mira quién está aquí». Una voz burlona provino de detrás de Roboute Guilliman. Horus giró la cabeza e inmediatamente vio a Karen y Cullen de pie en las escaleras. Al ver esto, Horus sonriendo, dio un paso al frente, abrazó a sus amigos mortales y chocó los puños con ellos. ¿Cómo fueron los resultados, mi dios lobo? Como siempre, amigo mío. Un regreso triunfal. En esta pequeña expedición, solo las flotas de la plaga merecían que las tomara en serio. ¿Y qué hay del Imperio Tau? Olvídate a esos tipos. Ni siquiera usé toda mi fuerza. Tras más de 3 meses sin verso, los tres se reunieron rápidamente y entablaron conversación. El ambiente era tan relajado que parecía que no estaban en un campo de batalla, sino en una acogedora taberna. Hasta que unos pasos firmes pero ligeramente vacilantes interrumpieron su conversación. La risa de Horus cesó y miró en dirección al sonido. En el momento en que vio quién era, Lupercal jadeó. Conrad Curze, que había estado de pie detrás de él, se puso rígido de repente. Los músculos de su rostro se contrajeron visiblemente y su mirada se volvió compleja. ¿Eres tú? Hermano. Horus dio un paso adelante inconscientemente, pero se detuvo, con un tono lleno de incredulidad.
Ante ellos se encontró el clon de Fulgrim, vistiendo esa armadura de poder púrpura de estilo bizantino. El aura impecable que lo rodeaba era exactamente la misma que había tenido durante la Gran Cruzada 10.000 años atrás, y con la bendición de las plumas de Sanguinius, incluso tenía una sensación adicional de pureza tranquilizadora. Lupercal, soy yo. Fulgrim respondió en voz baja. Dio medio paso hacia adelante, queriendo acercarse más, pero al mirar a Horus, y luego al tenso Conrad Curze que estaba a su lado, finalmente cayó lentamente la mano que había extendido al aire. Phoenix Lord no se atrevía a tocar a sus hermanos. Temía que sus propias manos, manchadas por el pecado, profanaran este reencuentro tan difícilmente conseguido. Sobre todo cuando su mirada se cruzó con la de Conrad Curze, el clon de Fulgrim incluso desvió la mirada con cierta incomodidad. Este reencuentro entre hermanos fue breve, pues no hubo tiempo para intercambiar saludos. Aunque quien estaba ante Horus y los primarcas reunidos era un Fulgrim clonado, aún lo consideraban su verdadero hermano. Nadie mencionó la palabra clon, y nadie examinó su cuerpo, nacido en un laboratorio, con una mirada minuciosa. Para Lupercal y el cazador nocturno, el que tenían delante no era una creación de Fabius Vile, ni una pieza de la colección del infinito, sino el señor Fénix que una vez cabalgó junto a ellos en la Edad de Oro. La relación entre Horus y Fulgrim siempre había sido buena. Lupercal siempre recordaría que, durante la votación para determinar al señor de la guerra, Fulgrim había votado por él, no por Ferrus Manus. Por supuesto, para entonces, Ferrus Manus ya se había dado cuenta de que no poseía el poderoso carisma y la capacidad de mando de Horus. Después de un error durante una guerra de mando conjunto, la Gorgona de Medusa se había retirado voluntariamente de la carrera por el título de Señor de la Guerra. Pero el voto de Fulgrim no fue un favor de Horus porque Ferrus Manus se había retirado. Él había levantado la mano en el primer momento, sin dudarlo. Horus siempre recordaría esa confianza. Y en cuanto a Conrad Curze y Fulgrim, hacía aún menos que añadir algo más. Incluso siendo un clon, Fulgrim registró cada detalle del tiempo que pasó con su hermano menor en aquel entonces. De entre todos los hermanos, Conrad Curze era el más quebrantado, el más sensible y el que más preocupaciones causaba. Nadie estaba dispuesto a acercarse al murciélago enloquecido de Nostramo, y nadie tenía la paciencia para calmar su alma, consumida por el miedo, excepto Fulgrim. El señor Fénix le había enseñado, mano a mano, cómo encontrar la belleza en la oscuridad y cómo perseguir incluso un destello de luz en un mundo imperfecto. Siempre había sido el modelo a seguir del cazador nocturno, la dulce tercera hermana en el corazón de Conrad Curze. Fue precisamente por esto que, cuando el clon Fulgrim se enteró de la caída de su original a través de los recuerdos, sintió que ya no tenía el valor de ver a su hermano menor. El modelo a seguir se había derrumbado, el original se había convertido en un monstruo serpentino, y la luz que una vez prometió se había extinguido por sus propias manos. Esta culpa era más pesada que la que sentían Horus, Roboute Guilliman o cualquier otro hermano. Conrad Curze permanecía impasible detrás de Horus, su rostro pálido no mostraba ninguna fluctuación emocional. Pero en realidad, en el momento en que vio al clon de Fulgrim, una oleada de tristeza le inundó el corazón. Sus ojos, que podían ver a través de toda oscuridad, contemplaron a aquel hermano familiar pero extraño que tenía delante. Pudo ver el alma del clon Fulgrim, una llama aún no consumida por la oscuridad, tenue pero pura. También pude percibir ese destello de evasión y vergüenza en los ojos del clon. Entonces, Conrad Curze dio un paso al frente voluntariamente. No habló, simplemente abrió los brazos, con movimientos rígidos y torpes, como si hiciera algo que no había hecho en 10.000 años. Fulgrim quedó paralizado un instante y luego lo abrazó con fuerza. El abrazo entre los dos primarcas fue silencioso y enérgico. No se dijo nada, pero todo contenido quedó en ese único abrazo. Transcurrieron algunos días, y los preparativos para la batalla decisiva contra el ejército de Mortarion en la superficie de Ix avanzaban intensamente. Los tres primarcas Roboute Guilliman, Horus y el clon Fulgrim dirigieron y coordinaron conjuntamente el despliegue de las fuerzas leales. Por razones humanitarias, varias naves de transporte se trasladaron a los supervivientes locales a la flota en órbita baja. Los marines espaciales, la Astra Militarum, los tanques y las legiones cibernéticas del Adeptus Mechanicus descendieron de la órbita en un flujo interminable, construyendo una nueva línea de defensa de acero y carne sobre las ruinas de Ix. En general, Roboute Guilliman era inseparable de sus hermanos.
En la sala de estrategia, simularon repetidamente planos de batalla. Sentados a la mesa principal de la sala de conferencias se encontraron 3 primarcas y un astartes, con Sevatar representando a su padre genético, Conrad Curze, en el Consejo de Guerra. ¿Y qué hay del propio Conrad Curze? Permaneció acurrucado en un rincón de la sala de conferencias, inmóvil a pesar de las repetidas invitaciones de Horus para unirse a la discusión, como una estatua de piedra clavada en las sombras. Horus no quería que su hermano fuera menospreciado, ni tampoco deseaba obligarlo, así que le pidió a Karen que le hiciera compañía al cazador nocturno durante un tiempo. Karen llevó a Cullen al lado de Conrad Curze. El cazador nocturno se movió hacia la izquierda, dejando espacio en la esquina. Karen se sentó y siguió la mirada de Conrad Curze. La mirada del cazador nocturno no se apartó de Fulgrim de principio a fin. He notado que no has apartado la mirada de Fulgrim, dijo Karen en voz muy baja, audible solo para ellos dos. ¿Viste alguna profecía sobre su futuro? Conrad Curze se acercó levemente. Su voz era ronca y profunda, como si proviniera de un pozo seco. Un futuro nada bueno. Morirá. El cazador nocturno habló con franqueza, comentando esos fragmentos fugaces de imágenes dentro de la profecía psíquica. Y Karen era una excelente oyente, callada pero no inmóvil como una tumba, siempre haciendo sus propias preguntas en los momentos justos, lo que permitía que la conversación se prolongara durante mucho tiempo. Parafraseando esa frase que mi sobrino Loken suele decir, Conrad Curze esbozó una expresión rígida: cuando Fulgrim muera, estaré presente. Presenciaré su muerte con mis propios ojos. El monstruo serpentino caído atravesará su cuerpo. Un clon no merece ser mencionado ante el original. Es frágil y débil. Karen guardó silencio por un momento. ¿Y después de que lo maten? Conrad Curze negó con la cabeza. No puedo verlo con claridad. Esta parte del futuro psíquico es borrosa. Desde que me diste ese simulador, no he usado mucho esta habilidad, lo que ha hecho que mis profecías estén un poco oxidadas. En su tono solo se percibía una honestidad cansada. Unos golpes en la puerta interrumpieron su conversación, así como las deliberaciones estratégicas de los comandantes de alto rango. Roboute Guilliman frunció el ceño, pero aún así le hizo una señal al custodio para que abriera la puerta. Un mensajero mortal entró y, al ver las figuras de 4 primarcas en la sala de mando, casi se desplomó al suelo aterrorizado por semejante extralimitación. Pero apretó los dientes y se dirigió a la mesa para comunicar la noticia a los primarcas. Señores, vuestro apóstol de la guerra ya ha sacado a las tropas. Félix y los demás oficiales de alto rango de los ultramarines presentes se mostraron enfadados al oír esto. El apóstol de la guerra había desafiado una vez más la autoridad de los primarcas, actuando sin órdenes, sin coordinación y por su propia cuenta. Pero Roboute Guilliman simplemente hizo un gesto con la mano y luego se giró para ordenarle a Félix que estuviera a su lado. Envíen una compañía del capítulo Nova Marines para asistir y apoyar a Mathieu. Todos comprendieron que la guerra final contra la peste había comenzado. Pero en esta guerra no participó únicamente el bando de Mortarion. El mensajero mortal acababa de marcharse cuando otro oficial de comunicaciones entró apresuradamente para informar a Roboute Guilliman y a los demás. Señores, la flota ha detectado fuertes fluctuaciones en el cabo Mandeville. Se estima que una gran flota está a punto de llegar al sistema Yax. Es la flota de nuestro hermano caído. Roboute Guilliman dijo con voz grave, dirigiendo su mirada hacia Horus. Su objetivo es nuestro hermano clonado. Lo sé, dijo Horus con voz grave y potente. Ya he preparado una emboscada en los confines del sistema y en el cinturón de asteroides. Sospecho que el caído Fulgrim dirigirá personalmente a las tropas que descenderán a la superficie de Yax para enfrentarnos de frente. Cuando llegue ese momento, el puño se estrellará contra su nuca. Capítulo 167. El abordaje de Locke en la flota de los hijos del emperador llegó al sistema Yax según lo previsto. La serpiente caída no dudó ni un instante. Tomó a su guardia Fénix y a un pequeño grupo de los guerreros más selectos de los hijos del emperador y se lanzó directamente hacia la superficie de Yax. Ya podía sentir la presencia del clon, la huella del alma de esa falsificación emitiendo una luz pura que le repugnaba en medio de las ruinas de Yax. ¿Flota? ¿Guerra? ¿Victoria o derrota? Esto no era importante. Tenía un solo objetivo, su único propósito. Y justo después de que la primarca partiera, la flota de los hijos del emperador fue emboscada inmediatamente por las 2 flotas de Horus y Roboute Guilliman.
Aquellas pequeñas naves de transporte que llevaban civiles se habían trasladado hacía tiempo al otro lado de la estrella del sistema, lejos de la inminente tormenta de acero. El puño enterrado por Lupercal atacó repentinamente desde el borde del sistema y los cinturones de asteroides, mientras que la flota principal del Señor de Ultramar avanzaba constantemente desde el frente. Las dos fuerzas eran como los dos dientes de acero de una abrazadera de hierro, aferrándose a la flota enemiga centrada alrededor del orgullo del emperador. Horus confió el mando de la guerra espacial a unos pocos oficiales navales mortales que había seleccionado cuidadosamente tras observarlos durante algún tiempo, así como a su hijo predilecto y de mayor confianza, Loken. Dos acorazados de la clase Gloriana, el Macranges Honor y el Pride of the Emperor, se convirtieron en el núcleo de ambas flotas. Estos dos antiguos barcos gigantes, nacidos en la era de la Gran Cruzada, se lanzaban lenguas de fuego furioso, y las haces de las salvas de macrocañones tejían una roja de muerte en el vacío. La armadura del honor de Macranges estaba inscrita con la disciplina eterna de los ultramarines, mientras que el casco del orgullo del emperador estaba cubierto con las decoraciones vivientes de Slaanesh. Dos acorazados, dos destinos, protagonizaron un duelo entre antiguos enemigos mortales bajo el cielo estrellado de Jax. Loken tenía bajo su mando una compañía de Terminators completamente armada y dos compañías de Primaris Astartes Grace Yields. El objetivo del capitán de los globos lunares era simple y directo: destruir el orgullo del emperador. No optó por un asalto frontal, sino que, mientras la atención de ambas flotas principales se centraba la una en la otra, se dirigió una pequeña flota de asalto para que rodeara sigilosamente la zona hasta alcanzar la distancia de abordaje. Un centenar de torpedos de abordaje dejaron tenues estelas azules en el vacío, estrellándose contra el costado del orgullo del emperador como meteoritos. La luz de las explosiones iluminó el enorme casco del acorazado de la clase Gloriana, y el sonido del acero desgarrándose resonó silenciosamente en el vacío. Los Terminators fueron los primeros en irrumpir en la brecha, y sus bolters de asalto escupían lenguas de fuego en los estrechos pasillos. Los Primaris Astartes les seguían de cerca, irrumpiendo en el interior de esta nave clase Gloriana derribada. Fueron recibidos por la risa frenética y excitada de los guerreros hijos del emperador. Estos veteranos de 10.000 guerras blandían magníficas espadas, disfrutando de la batalla y encontrando belleza en la matanza. A sus ojos, estos mocosos de la nueva generación no eran más que presas traídas a la puerta de su casa. Con 10.000 años de experiencia en combate, habilidades con la espada bendecida por Slaanesh y un control absoluto sobre el dolor y el placer, sin duda estaban capacitados para sentirse orgullosos y ser capaces de aplastar a cualquier unidad ordinaria de marines espaciales. Pero basarse únicamente en la antigüedad y en los historiales de combate individuales a menudo no era suficiente. Los Primaris Astartes bajo el mando de Loken tenían semillas genéticas de varias legiones. Los fuegos de la cruzada Indomitus los habían forjado hasta convertirlos en un todo, y su coordinación entre sí había superado hacía tiempo la de las unidades de combate compuestas por un solo linaje. Guerreros con linajes de los puños imperiales y los guerreros de hierro marchaban al frente con escudos de abordaje. Sus pesados escudos eran como fortalezas móviles, bloqueando firmemente la magnífica y demencial ofensiva de los guerreros hijos del emperador. Detrás de ellos, guerreros con linajes de los ángeles oscuros, ultramarines y manos de hierro prepararon sus armas y abrieron fuego, y su precisa potencia de fuego destrozó la línea de carga de los hijos del emperador, sección por sección. Y cuando la formación de los hijos del emperador comenzó a debilitarse, guerreros con linajes de los lobos espaciales, los lobos lunares y los ángeles sangrientos lanzaron un ataque letal desde el frente. Al mismo tiempo, guerreros con linajes de la Guardia del Cuervo, los Señores de la Noche y las Cicatrices Blancas habían completado un rápido cerco dividido en los flancos de las fuerzas de los hijos del emperador. Al frente de todo esto se encontró un excelente comandante táctico, el capitán Garbiel Loken de los Lobos Lunares. La ofensiva lealista fue como una picadora de carne eficiente y despiadada. La destreza personal con la espada y la estética de combate de las que los hijos del emperador se enorgullecían resultaban inútiles frente a esta máquina de matar forjada por una disciplina férrea. Podían derrotar a cualquier oponente en un duelo, pero Loken no les dio la oportunidad de batirse en duelo. Cada vez que un guerrero de los hijos del emperador intentaba iniciar un duelo personal, era reprimido simultáneamente desde múltiples ángulos por guerreros de más de 2 linajes diferentes de la legión.
Por muy magnífica que fuera la esgrima de los hijos del emperador, no podía bloquear la estocada de la espada sierra desde 3 direcciones a la vez. En su desesperación, los hechiceros de los hijos del emperador liberaron a los demonios de Slaanesh que estaban confinados en el casco de la nave, intentando cambiar el rumbo de la batalla con el poder maligno de la disformidad. Los susurros del caos se extendieron por los pasillos, tentando a los guerreros leales a deponer las armas y entregarse a sus deseos. Pero Loken sacó un objeto de su cintura. Una pluma del arcángel Sanguinius. Una luz dorada se estalló en los pasillos del orgullo del emperador. Los susurros caóticos se evaporaron instantáneamente como el rocío bajo la luz directa del sol, y los demonios de Slaanesh vieron cómo su efectividad en combate se desplomaba en el resplandor sagrado, siendo desterrados de vuelta a la disformidad uno por uno. Las tropas destruyeron continuamente instalaciones clave a lo largo del camino, colocando bombas de relojería y bombas de fusión en la sala de máquinas, los conjuntos de armas y los corredores de conexión de los puentes. Justo cuando se preparaban para retirarse, una nueva fuerza enemiga apareció al final del pasillo. El líder sostenía la espada de los Laer, con una sonrisa retorcida y excitada en el rostro. El campeón de Slaanesh, Lucius el Eterno. Cuando el rostro cuadrado de Loken apareció en su campo de visión, Lucius dejó escapar una risa casi maníaca. ¿Cuánto tiempo sin verte, Capitán Loken? Su voz resonó en el pasillo, con un placer morboso. Todavía recuerdo el puñetazo que le diste al espíritu vengativo. Efectivamente, existía un viejo rencor entre Loken y Lucius. Fue cuando la herejía de Horus aún no había estallado por completo, en la jaula octogonal del espíritu vengativo. El orgulloso Lucius había derrotado a varios lobos lunares sucesivamente. Abaddon, que observaba furioso, ordenó inmediatamente que trajeran a Loken para darle una lección a ese arrogante guerrero de los hijos del emperador. El resultado fue tal como lo predijo Lucius. Loken no había utilizado ninguna habilidad con la espada, derribando al engreído maestro de la espada de los hijos del emperador con un solo puñetazo directo. Lucius debería haber dejado atrás este suceso, pero al ver de nuevo el rostro quisquilloso de Loken, la humillación de hace 10.000 años le volvió a clavar en el corazón como una víbora. Y Loken simplemente lo miró con calma. Ya te lo dije entonces. No luches contra mí, hijo de Ctonia. Porque no solo nos importa la esgrima, Lucius. Su voz se tornó fría. Siempre te recordaré. Traicionaste al capitán Tarbitz. En Isban III, Lucius había luchado codo con los leales contra la primera purga de los rebeldes. Pero después, traicionó a la hermandad y traicionó su lealtad al emperador. Tú. ¿Cómo te atreves a mencionarlo delante de mí? Golpeado en su punto más doloroso, Lucio rugió, y las horribles cicatrices que le habían dejado las repetidas resurrecciones en el rostro se hincharon de ira. Jamás olvidaría a ese maldito Tarbitz imitando el movimiento que Loken había hecho en el campo de batalla, propinándole un puñetazo en la cara del que estaba tan orgulloso. 2 personas distintas le habían infligido la misma humillación. No hacen falta más palabras, Lucius. Loken presionó con más fuerza su hacha de energía, cuya hoja brillaba con una luz fría y escalofriante en la penumbra del pasillo. Tú y yo ahora somos extraños. Entonces luchemos. Darbiel. Lucius rugió, la espada de Laer trazó un arco mortal en el aire, y los veteranos de 10.000 años que lo seguían en una carga. Esos rostros retorcidos rebosaban de un deseo irrefrenable de matanza. Lucha por los vivos. Lucha por los muertos. Mi vida está dedicada a Lupercal y al emperador. El grito de guerra de Loken estalló en los pasillos del orgullo del emperador. La hacha de energía y la espada de Laer chocaron violentamente, y saltaron chispas por todas partes. Los guerreros leales que lo seguían, como un muro de hierro infranqueable, se estrellaron de frente contra los traidores. Capítulo 168. Llamen al maestro de la legión, Tifus. Mientras la guerra terrestre en Iak seguía avanzando, el ejército de Roboute Guilliman finalmente llegó a la Barbicán de Praesina. Esta antigua fortaleza, que en su día fue una joya, se había convertido ahora en una región clave de la corrupción de Nurgle. Al menos 10.000 miembros de la Guardia de la Muerte, apestando a peste y hedor, estaban acuartelados aquí. Aquellos hijos de Mortarion, otras tenaces, se habían vuelto aún más repulsivos tras recibir las bendiciones del padre Nurgle.
Sus cuerpos hinchados estaban cubiertos de llamas purulentas, cada herida supuraba constantemente pus verde oscuro, pero eran completamente ajenos a ello, incluso se enorgullecían de ello. Junto a ellos se encontraron enjambres de demonios de Nurgle, máquinas demoníacas que emitían gruñidos sordos y esas aterradoras creaciones conocidas como montañas, si es que la palabra montaña aún podía usarse para describirlas. Estos monstruos colosales, compuestos de montones de carne retorciéndose, se movían lentamente a través de la línea defensiva y, con cada respiración, arrojaban nubes de esporas tóxicas capaces de corroer la ceramita. Sin embargo, esta potente y resistente muralla de carne solo retrocedió brevemente la ofensiva del ejército imperial. Bajo el mando conjunto de Roboute, Guilliman y Horus, el ejército imperial se reagrupó rápidamente y modificó su plan táctico. Las formaciones blindadas fueron reorganizadas y la artillería pesada en la retaguardia recalibró sus coordenadas de tiro. Con una sola orden, el torrente de hierro, como una punta afilada de lanza, atravesó de un solo golpe 3 líneas de defensa de la Guardia de la Muerte. Una táctica clásica de punta de lanza de los globos lunares. Al ver esta escena desde atrás, Karen no pudo evitar suspirar con admiración. Pero el mando era solo un factor. Los que realmente rompieron las líneas de los hijos de Mortarion en primera línea fueron otros 2 primarcas. El clon Fulgrim y Conrad Curze, junto con los 4 hombres de hierro. Karen se los había prestado. La intensa potencia de fuego del ejército imperial tenía una letalidad limitada contra los guerreros de la Guardia de la Muerte bendecidos por Nurgle. Estos hijos de Mortarion, ya conocidos por su resistencia, se habían vuelto aún más duros tras recibir las bendiciones. Los impactos directos de los Volter eran como bueyes de arcilla entrando en el mar, y los fragmentos de concha incrustados en su carne podrían ni siquiera les hacían fruncir el ceño. Llamarlos cerdos portadores de la peste estaba totalmente justificado. Pero, por desgracia para ellos, se toparon con 2 primarcas famosos por su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Cada vez que el señor Fénix asestaba un vistoso golpe de espada, la cabeza de un guardia de la muerte invariablemente salía volando. Su espada trazaba elegantes trayectorias en el aire, cada golpe impactando con precisión en los puntos débiles de la armadura del enemigo, de forma limpia y eficiente, sin movimientos innecesarios. Pero el que tenía mayor letalidad era el cazador nocturno. Conrad Curze blandía las 2 garras relámpago que le había obsequiado personalmente el emperador, desgarrando los cuerpos de los marines de la plaga como si rasgaran tela podrida. Ya eran demonios de Nurgle o miembros de la Guardia de la Muerte, los enemigos abatidos por ese par de garras no tenían ninguna posibilidad de resurrección. Las armas bendecidas por el emperador poseían el poder de aniquilar por completas las creaciones del caos. Los 4 hombres de hierro acompañaron a los 2 primarcas, proporcionando fuego de apoyo preciso durante las pausas en el combate. Estas antiguas creaciones de la edad oscura de la tecnología dispararon incansablemente, despejando los flancos para Fulgrim y Conrad Curze. Sevatar originalmente quería seguir y proteger a su padre genético, pero la velocidad de Conrad Curze era demasiado grande. El cazador nocturno se movía por el campo de batalla como un murciélago que se escabulle entre las sombras. Nadie podía seguirle el ritmo. En la retaguardia, Roboute, Guilliman y Horus coordinaban las unidades blindadas, ampliando constantemente la brecha abierta por los 2 hermanos primarcas que cargaban en el frente. Los tanques flotantes Impulsor, Gladiator y Astraeus, que transportaban guerreros astartes de 20 capítulos, avanzaron rugiendo. La artillería disparaba con violencia, eliminando a los enemigos cuadrícula por cuadrícula con la precisión de un campo de batalla cartografiado. Esto no era simplemente una coordinación a nivel táctico. Desde una perspectiva estratégica, la verdadera intención de Roboute, Guilliman y Horus era rodear a todos los marines de la plaga en la medida de lo posible y aniquilar a toda la fuerza que Mortarion había desplegado en el barbicán de Praesina. Él quiere encontrar la redención en la batalla. Cullen permanecía de pie junto a Karen, con la mirada fija en la figura púrpura que se encontraba en la primera línea del campo de batalla, a través del equipo de observación. Karen bajó sus prismáticos ópticos y ascendiendo. A través de las lentes, pudo ver claramente la postura heroica del clon Fulgrim blandiendo su espada en medio de las líneas enemigas. La capa púrpura ondeaba en la niebla tóxica, y el cabello plateado trazaba un arco brillante con cada movimiento. En sus manos, aquella espada larga ya no parecía un arma, sino una obra de arte dotada de vida.
Al fin y al cabo, tiene que pagar por los pecados cometidos por su yo original. De lo contrario, no podrá enfrentarse a su propio corazón. Karen suspiró sinceramente. Como era de esperar del señor Fénix, su magnífica esgrima es más bien una danza que un combate. No se le ocurrían palabras más halagadoras para describir la destreza con la espada del clon Fulgrim. Magnífico era ya el mayor elogio que podía darle. La destreza con la espada del señor Fénix combinaba estética y eficacia. Cada movimiento era preciso al milímetro, pero sin perder fluidez ni elegancia, como una sinfonía compuesta con cuchillas. Esta era la estética de los hijos del emperador, esta era la verdadera gracia del fenicio de Chemos. Un instante después, se escuchó una fuerte explosión en el cielo. Karen y Cullen alzaron la vista al mismo tiempo, solo para ver una lanza de asalto terrestre marcada con la insignia de los hijos del emperador que se lanzaba desde arriba. Los cascos de esas lanchas de asalto estaban pintados con símbolos de Slaanesh, y sus trayectorias de vuelo eran salvajes y ostentosas, como si quisieran alardear de su llegada. Sin embargo, su punto de aterrizaje no fue allí, sino en una zona más alejada. Mi hermano caído ha llegado. Sin saber cuándo, una figura nacarada apareció junto a Karen. Horus permanecía allí, su imponente figura, como una montaña silenciosa. Su mirada seguía la trayectoria de aquella lanza de asalto, con una sonrisa fría asomando en la comisura de sus labios. Pensé que aterrizaría directamente en la primera línea para desafiar al clon en un duelo individual, dijo Karen. No lo olvides, amigo mío, estamos aquí. La voz de Horus era profunda y poderosa. 4 primarcas. Por muy estúpido que sea Fulgrim, no nos desafiará directamente a los 4 en un duelo individual. Irá primero a Mortarion y unirá fuerzas con él. Hizo una pausa y luego cambió de tema. La flota ya se ha enfrentado a la flota de los hijos del emperador, y también he recibido noticias de Loken. ¿Son buenas noticias, mi dios lobo? Por supuesto. Una sonrisa de orgullo apareció en la comisura de los labios de Horus. Abordó con éxito el orgullo del emperador y destruyó y paralizó la sala de máquinas. El orgullo del emperador se ha convertido en un montón de chatarra flotando en el vacío. Karen. No se puede subestimar la importancia táctica de destruir un buque de guerra de la clase gloriana perteneciente a los rebeldes. Este coloso de guerra, cuya producción ya no era posible, tuvo una influencia decisiva en el resultado de las batallas navales espaciales. En futuros enfrentamientos con las fuerzas del caos, la presión sobre la flota imperial se reduciría considerablemente. Quédate atrás un rato, amigo mío. Horus respiró hondo y luego exhaló lentamente. El aire se llenó del leve olor a aceite de máquina y metal del primarca. Yo, junto con Roboute Guilliman, Conrad Curze y Fulgrim, nos encargaremos de esos 2 hermanos caídos. Acabaremos con ellos con nuestras propias manos. Karen reflexionó un momento y ascendió. Él conoció el desenlace final de esta guerra. El emperador ascendería al trono, y si la situación era realmente desfavorable, no sería demasiado tarde para que él actuara. Antes de eso, era mejor dejar el protagonismo a los primarcas. De acuerdo, cuídate. La batalla naval en el vacío pronto terminó con la victoria del imperio. El capitán Loken logró paralizar los motores del orgullo del emperador, destruyendo el sistema de transmisión de energía y convirtiendo a este otro orgulloso buque de guerra de la clase gloriana en un objetivo completamente inmóvil en el vacío. Loken también golpeó severamente a Lucius el Eterno. Pero mató a suficientes guerreros de los demás hijos del emperador. Tras hacer todo esto, Loken regresó a su propio barco y ordenó a la flota que concentrara el fuego. Bajo la intensa andanada de macrocañones, el casco del orgullo del emperador fue destruido poco a poco. Este antiguo y gigantesco navío, testigo de 10.000 años de gloria y corrupción de los hijos del emperador, finalmente se desintegró lentamente entre las llamas de la explosión. Mientras tanto, el Macragge Sonor se separó de la secuencia de combate y regresó a la órbita baja de Yax. Siguiendo las instrucciones de Roboute Guilliman, el buque de guerra de clase gloriana lanzó una bomba derretida que contenía las cenizas de Blanks. La bomba atravesó la atmósfera y cayó precisamente en la zona central de la Praesina Barbicán. Una enorme nube en forma de hongo se elevó, y la deslumbrante luz blanca lo engulló todo. Las cenizas de los Blanks se esparcieron con la onda expansiva, generando un fuerte efecto de supresión sobre los poderes de la disformidad.
Aquellos marines de la plaga que confiaban en las bendiciones de Nurgle para sobrevivir a la explosión nuclear fueron completamente aniquilados en esta explosión. La temperatura extremadamente alta acabó con todos los enemigos que se encontraban cercados, y también se cobró la vida de un número muy reducido de soldados imperiales que no pudieron retirarse por un tiempo. Cuando la nube en forma de hongo se disipó lentamente, las figuras de los 4 primarcas reaparecieron en el campo de batalla abrasado. Roboute, Guilliman y Horus, empuñando sus respectivas armas, se adentraron en el páramo tras la explosión nuclear para reunirse con Conrad Curze y el clon Fulgrim. El señor de ultramar amplificó el grito de batalla al máximo volumen a través del altavoz, y el sonido estalló sobre el páramo, como un trueno que retumbaba en el cielo. Mortarion. Hermano. ¿No querías enfrentarte a nosotros? Aquí te esperamos. Vinimos respondiendo a tu desafío, demuestra tu valentía y enfréntate a nosotros. Tú quieres esto, nosotros también. Resolvamos esto como hermanos. El humo y los gases tóxicos fueron disipados capa a capa en la zona donde se encontraron los 4 primarcas, dejando al descubierto la tierra quemada y los restos de vehículos destrozados. El resplandor residual de la lejana explosión nuclear aún proyectaba un halo rojo oscuro en el cielo, como si pintara una cicatriz sin curar en este planeta en deterioro. Sin embargo, no había rastro de Mortarion. No tiene miedo de salir, ¿verdad? Bromeó Conrad Curze en un momento inoportuno. Una sonrisa burlona apareció en su rostro pálido, y las garras relámpago se crisparon ligeramente en sus dedos, como si ansiaran destrozarlo todo. Mantente alerta, Conrad Curze. La voz de Horus era seria y fría, y empuñó con fuerza el nuevo martillo de guerra destructor de mundos que le había obsequiado el emperador. Mortarion podría estar observándonos desde las sombras, y es probable que nuestro otro hermano caído esté haciendo lo mismo. Pasaron 5 minutos. Pasaron 10 minutos. Las figuras de los 2 primarcas caídos siguieron sin aparecer por ninguna parte. Esto preocupó especialmente a los soldados imperiales de la retaguardia. Los 4 primarcas habían penetrado profundamente por su cuenta. Si los ejércitos de Mortarion y Fulgrim lanzaban una emboscada desde alguna dirección, las consecuencias serían inimaginables. Y los 4 primarcas en la primera línea también estaban soportando otro tipo de tortura. La tortura de la espera. Sus sentidos estaban al límite. Captaban con agudeza cada cambio en la dirección del viento, cada voluta de niebla tóxica que flotaba, pero nunca esperaban la aparición del enemigo. En ese preciso instante, una voz abrupta resonó desde la formación militar que se encontraba en la retaguardia. La voz no era fuerte, pero penetró claramente el ruido del campo de batalla, atravesó capas de antenas y llegó con precisión a los oídos de los 4 primarcas y de innumerables soldados imperiales. Fue emitido por Karen. Mortarion. Tú, primer capitán de la Guardia de la Muerte. No eres digno de luchar contra los primarcas, porque ellos son los verdaderos maestros de la Legión. Los gritos resonaron en el aire por un instante, seguidos inmediatamente por una sentencia aún más severa. Llamen al verdadero maestro de la Legión, Titus. Estas 2 breves frases fueron más efectivas que la imponente declaración de Roboute Guilliman antes de la batalla. En cuanto se pronuncian esas palabras, una espesa niebla verde se expande rápidamente por el centro del campo de batalla. La niebla estaba cargada del aliento de la corrupción y la muerte, y por donde quiera que pasaba, el suelo comenzaba a pudrirse y el aire se volvía pegajoso y sofocante. Una figura alta con alas de insecto en la espalda salió lentamente de la niebla, dejando una huella corrosiva en el suelo con cada paso. Por donde quiera que pasaba, la plaga se extendía como un ser vivo. No solo la tierra y el aire, sino incluso los restos de los soldados imperiales caídos se convertían rápidamente en charcos de pus bajo el poder de la plaga que irradiaba. Era Mortarion. Mortarion finalmente había aparecido. Los 4 primarcas leales apretaron sus armas simultáneamente, listos para la batalla. Aunque su hermano llevaba puesta esa icónica máscara de gas, aún podía percibir claramente la expresión de rabia que ardía tras ella. Las alas de insecto de Mortarion aleteaban lentamente en la niebla tóxica, y la guadaña gigante que sostenía en la mano brillaba con una luz verde fría y fantasmal. ¿Quién gritó? Capítulo 169. Batalla entre primarcas. Mortarion se recuperó rápidamente de su lapsus de compostura. Al fin y al cabo, Mortarion era Mortarion. No se enfurecería del todo por un par de burlas.
Volvió a centrar su mirada en los tres hermanos que tenía delante, recorriendo con la vista los rostros de Horus, Roboute Guilliman y Conrad Curze, antes de soltar una mueca de desprecio cuando finalmente sus ojos se posaron en el clon Fulgrim. A su juicio, este impostor no merecía ser catalogado como un hermano. Lo único que percibía era el patético fragmento de alma, apenas lleno, dentro del clon, como una lámpara moribunda que podía ser extinguida por los vientos de la peste en cualquier momento. El Mortarión dejó escapar una risa siniestra, sus alas de insecto aletearon lentamente, sacudiéndose una nube de esporas de color verde oscuro. Con sus ojos blancos casi ciegos, la superficie de sus globos oculares cubierta por una película lechosa, los miraban fijamente a los cuatro, pero nadie dudaría de que veía con más claridad que nadie. Saludos, hermanos míos. El primarca demonio habló, su voz amortiguada al pasar a través del respirador de su máscara, transmitiendo un placer enfermizo. Al principio pensé que solo Roboute Guilliman había aceptado mi invitación. No esperaba que tú, Horus, también vinieras. Tu caída me duele, hermano. Había una tristeza genuina en la voz de Horus, pero sus manos seguían aferradas con fuerza a su martillo de guerra, el rompemundos. La luz del martillo de guerra parpadeaba en la niebla tóxica, como si relatara en silencio la ira del emperador. Ja, se burló Mortarion. ¿Quién nos llevó a traicionar al falso emperador? Fuiste tú, Lupercal. Y ahora, sin embargo, ha regresado al bando de nuestro maldito padre. El destino, en efecto, disfruta jugando malas pasadas. Al menos él es más resistente que tú, criatura sucia y asquerosa. Conrad Curze dejó escapar una risa estridente y burlona, mientras una expresión exagerada de desprecio aparecía en su pálido rostro. Él aguantó 7 días estando gravemente herido, ¿y tú? Mortarion giró la cabeza bruscamente, mirando fijamente a Conrad Curze. Miserable débil que te rendiste al destino, no tienes derecho a hablar de mí. La voz del Mortarion se alzó bruscamente, mientras sus alas de insecto aleteaban violentamente a sus espaldas. Pero rápidamente reprimió su ira. Mortarion ignoró al cazador nocturno y dirigió su mirada hacia Roboute Guilliman. Roboute Guilliman. La voz de Mortarion recuperó esa extraña calma. Debes haber descubierto la trampa que te esperaba. Pero también sé que no te importa usar esto como cebo para urdir otro plan dentro de otro plan. En cualquier caso, nuestro juego debe continuar. Una densa humareda salía de su respirador, y un gas tóxico de color verde oscuro se extendía por el aire. Basándose en su conocimiento de su hermano Roboute Guilliman, es probable que el señor de ultramar supiera de la plaga divina y de la existencia de ese monstruo desde hacía mucho tiempo. ¿Pero qué importa? Conspiración dentro de otra, trampa o no, frente al poder absoluto, toda estrategia es inútil. Te derrotaré, hermano. La mirada de Roboute Guilliman era como una antorcha, y las llamas de la espada del emperador que sostenían en la mano ardían con ferocidad en la niebla tóxica. No huyas de nuevo cuando me enfrentes. Detesto tu derrota en Parmenio. Como deseas. Mortarion respondió sin prisa, y luego cambió de tema, con un tono que denotaba burla. Sin embargo, no soy el único que luchará contra ti. Fulgrim también ha venido, y por fin entiendo por qué está aquí. Un demonio serpiente putrefacto celoso de un fénix imperfecto, qué broma tan patética. El Mortarion rió, y el sonido resonó amortiguado tras su respirador. Luego señaló con el dedo a Horus y a Roboute Guilliman, y su voz se tornó repentinamente fría. Vuestras cabezas son mías. Ignoró a Conrad Curze y al clon Fulgrim. Héroe. Karen retrocedió a grandes zancadas, atravesando capas de formaciones hasta llegar al puesto de mando trasero, donde encontró a Félix y a los demás que comandaban el destacamento de bibliotecarios. Ese monstruo probablemente está a punto de aparecer. ¿Ha llegado el capellán Mathieu a su puesto asignado? El puesto de mando estaba reunido con todos los bibliotecarios psíquicos, incluido al vidente Eldar Natas. Eran el equipo de asesores psíquicos de Roboute Guilliman. Tras sufrir demasiadas pérdidas en asuntos psíquicos, el señor de ultramar finalmente había aprendido a no repetir los mismos errores. Estamento de bibliotecarios era la carta de triunfo psíquica que había preparado para esta guerra destacada. Ya casi llegan, Lord Karen. Félix respondió con sinceridad, con la mirada fija en el frente del campo de batalla. El hedor de la corrupción se está extendiendo. Ya llega. El vidente Eldar Natas habló de repente, con la voz teñida de inquietud.
Todos siguieron su mirada, y en la zona detrás de Mortarion, donde la niebla tóxica era más densa, una enorme sombra alada emergía lentamente. Aún no había aparecido por completo, pero el hedor que emitía ya había atravesado la barrera del vacío organizada por los bibliotecarios con sus poderes psíquicos, asfixiando a todos como una mano invisible. Karen no soportaba el hedor, así que se puso rápidamente una mascarilla con filtro, aunque debajo de ella ya le empapaba la frente con un sudor frío. En el momento en que aquel monstruo salió completamente de la niebla tóxica, quedó atónito. No solo él, sino todos los guerreros imperiales, e incluso los 4 primarcas que estaban listos en la primera línea se quedaron paralizados. Retorcida, hinchada, cubierta de pies a cabeza de pústulas purulentas, cada centímetro de su piel rezumaba constantemente un líquido corrosivo de color verde oscuro. Un par de alas rotas y carnosas se desplegaron de su espalda, con los bordes de las alas cubiertas de fragmentos de plumas podridas. Cada aleteo liberaba esporas tóxicas capaces de matar a un mortal al instante. Sostenía una lanza y una espada, pero su postura era elegante y su andar tan sereno como si asistiera a una ceremonia. Esa zancada, esa postura, era exactamente igual a la del perfecto arcángel Sanguinius en la memoria de todos. ¡Qué sacrilegio! El monstruo aterrizó lentamente, la lanza y la espada brillando con una inquietante luz verde en la niebla tóxica. Mortarion, frente a todos sus hermanos enfurecidos, habló en un tono casi de presentación. La pálida plaga, el ángel de la muerte. Aunque detesto esta existencia porque profana a nuestro hermano Sanguinius, tuve que hacerlo para poder acabar contigo. ¿Qué clase de lógica absurda es esa? Karen, en la formación trasera, escuchó las palabras de Mortarion y se enfureció tanto que se echó a reír. Si vas a usar medios inescrupulosos, simplemente hazlo. ¿Por qué aclarar primero esta no es mi intención original? Mortarion permanecía junto al ángel de la muerte, con sus 4 alas aleteando lentamente en la niebla tóxica. Las alas insectoides de Mortarion eran de color verde oscuro y estaban podridas. Las alas canosas del ángel de la muerte estaban rotas y sucias. Frente a ellos, los 4 primarcas leales empuñaban las armas que les había obsequiado su padre. Las llamas de la espada del emperador, la luz de rompemundos, el brillo inquietante de las garras relámpago y la espada fénix que el clon Fulgrim había obtenido de la bóveda de Roboute Guilliman se reflejaban entre sí en la niebla tóxica. En la retaguardia, los bibliotecarios psíquicos lanzaban hechizos simultáneamente bajo la influencia del vidente Natas. Un inmenso campo de energía circular surgió desde todos los lados, envolviendo todo el terreno de duelo y aislando a las primarcas del mundo exterior. Esto fue una señal. Al instante siguiente, ambos bandos atacaron simultáneamente. La batalla de los hijos del emperador estaba a punto de estallar. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Roboute Guilliman y Horus ya habían determinado sus respectivos objetivos. Sin palabras ni gestos, Roboute Guilliman y Conrad Curze fueron los responsables de lidiar con Mortarion, mientras que Horus y el clon Fulgrim se encargaron de enfrentarse al ángel de la muerte. 2 duelos se desarrollaron simultáneamente en esta tierra arrasada y envuelta por el campo de energía. Al comienzo de la batalla, Mortarion intentó tomar la iniciativa con su guadaña del silencio. La gigantesca guadaña, que albergaba a un gran demonio de Nurgle, trazó un arco verde oscuro en el aire, directo a la garganta de Roboute Guilliman. El señor de ultramar alzó su espada para parar el golpe, y en el instante en que la espada del emperador impactó contra la guadaña, un rugido atronador resonó, y el suelo bajo sus pies no pudo soportar la fuerza, agrietándose en lesiones parecidas a telarañas. Aprovechando el momento en que Roboute Guilliman detuvo la ofensiva de Mortarion, Conrad Curze rodeó el flanco de Mortarion como una víbora en las sombras. Los señores de la noche rieron horriblemente, clavando sus garras relámpago en el costado de Mortarion simultáneamente. Un dolor olvidado hacía mucho tiempo estalló en las terminaciones nerviosas de Mortarion. Este lanzó un rugido furioso y blandió su guadaña contra Conrad Curze. Pero el cazador nocturno ya había anticipado este ataque. Su forma era tan escurridiza como el humo, esquivando con agilidad la trayectoria de la guadaña, e incluso mientras esquivaba, levantó repentinamente la pierna, plantando una patada de lleno en la cara de Mortarion. Esto era lo que Sanguinius le había enseñado. Roboute Guilliman no iba a desaprovechar semejante oportunidad e inmediatamente dio un paso al frente con su espada. Las llamas de la espada del emperador atravesaron la niebla tóxica, dirigiéndose directamente hacia el pecho de Mortarion.
Pero Mortarion era, después de todo, un maestro de la guadaña. Con un ligero movimiento de muñeca, el extremo de la guadaña enganchó el tobillo de Roboute Guilliman, haciendo tropezar al señor de ultramar y derribarlo al suelo. Conrad Curze intentó lanzar otro ataque, pero Mortarion ya se había anticipado a sus intenciones. Con un violento aleteo de sus alas de insecto, retrocedió varias decenas de metros, dejando tras de sí una estela de aire fétido, y volvió a acercarse. Por otro lado, la coordinación entre Horus y el clon Fulgrim implicaba enfrentarse a esa creación profana. El ángel de la muerte blandía su lanza y su espada con extrema destreza, la complejidad de sus movimientos rivalizaba incluso con la del verdadero Sanguinius, y cada golpe impactaba con precisión en los puntos más letales. A ojos de Horus, esto era, sin duda, una provocación flagrante. El Lupercal jamás permitiría que nadie profanara a su amado hermano. Enfurecido, blandió Rompemundos, el martillo de guerra impactando contra el cráneo del ángel de la muerte con la fuerza de destrozar estrellas. El monstruo bloqueó horizontalmente con su lanza, pero el poder de Rompemundos era demasiado abrumador, y el asta de la lanza crujió bajo el golpe del martillo. El ángel de la muerte aprovechó la oportunidad para clavar su espada, con la punta apuntando directamente a la garganta expuesta de Horus, pero en el momento en que la punta estaba a punto de tocar la nuez de Adán del Lupercal, un destello púrpura de luz de espada lo interceptó desde un costado. La espada del clon Fulgrim desvió con precisión aquel golpe fatal, y la espada Fénix y la espada de la plaga lanzaron chispas al aire. La plaga que emanaba del ángel de la muerte debería haberlos debilitado continuamente a ambos. Era la plaga divina creada por el mismísimo Kugat, a la que ni siquiera una primarca podía ser inmune. Pero por alguna razón, Horus y el clon de Fulgrim permanecieron incorruptos. Horus podía sentir la pluma guardada en el interior de su armadura. El amuleto que le había regalado Sanguinius emitía un cierto poder cálido, como un escudo dorado, que bloqueaba todos los gases tóxicos que se infiltraban fuera de su cuerpo. Y el clon Fulgrim tenía la pluma del gran ángel fusionada en su interior, por lo que una luz dorada emanaba de su cuerpo, evaporando directamente el aura de la plaga que intentaba invadirlo. Dos plumas, del mismo ángel, resonaron en el interior de los dos hermanos primarcas, sustentando para ellos una tierra pura, libre de corrupción. La gente que estaba fuera del campo no podía ver en absoluto la batalla de los semidioses en el terreno de duelo. Karen solo pudo ver varias imágenes residuales: llamas doradas, guadañas de color verde oscuro, luz de espada blanco plateada y garras negras que se entrelazaban en un cuadro a alta velocidad dentro del campo de energía que los mortales no podían comprender. Cada choque de armas iba acompañado de un rugido ensordecedor, y la barrera del campo de energía oscilaba constantemente bajo las ondas expansivas. De repente, el vidente Natas frunció el ceño. No es bueno, ha llegado. Antes de que terminaran de hablar, se vio al ángel de la muerte y a Mortarion batiendo sus alas simultáneamente, catapultándose desde el suelo hacia el aire. No se estaban retirando, sino que estaban reuniendo fuerzas. Al segundo siguiente, los dos seres caídos se precipitaron desde el aire como dos meteoritos. El ángel de la muerte chocó con el clon Fulgrim, y Mortarion chocó con Conrad Curze. El tremendo impacto arrojó a ambas primarcas fuera del terreno de duelo cubierto por el escudo de energía psíquica, y sus cuerpos excavaron dos profundas zanjas en la tierra quemada, con grava y niebla tóxica arremolinándose a ambos lados de las zanjas. En ese instante, una figura púrpura se deslizó silenciosamente desde el bosque en revisión. Era lánguido y elegante, sus cuatro brazos se balanceaban lentamente a sus costados, su cola de serpiente dejaba un rastro sinuoso sobre la tierra quemada. El primarca caído Fulgrim finalmente había aparecido, y tras él venía una guardia fénix de élite completamente armada, cuyos símbolos de Slaanesh parpadeaban con una luz obscena en la niebla tóxica. En el momento en que el clon vio al original, la rabia se apoderó de su corazón, y lo mismo sucedió con el cazador nocturno. El señor Fénix ayudó a su hermano Conrad Curze a levantarse, luego empuñó su espada y miró fijamente al demonio serpiente caído. Fulgrim. Por fin has llegado. Yo serpiente caído. Capítulo 170. Soy el señor Fénix, y hoy juro purgar a la serpiente caída. Si puede ver esto, señor Thrafin, esto es lo único que puedo hacer para ayudarlo. Karen susurró para sí mismo, sacando el escarabajo mental de su bolsillo y colocándolo suavemente sobre su hombro.
La tenue y misteriosa luz verde del escarabajo mental parpadeaba silenciosamente en su hombrera, como un dispositivo de grabación en miniatura, capturando fielmente todo lo que estaba a punto de suceder ante él. Karen sabía que el infinito debía estar observando con gran interés desde el otro lado. Un clon luchando contra su original. Esta era una escena insólita que quizás ni siquiera existiera en el Museo de Tracin. En el campo de batalla, la serpiente caída respondió a la mirada del clon con indiferencia. Su voz era lánguida y complácida. Sí, he venido, mi hermano clon. Prolongó deliberadamente la última sílaba de la palabra hermano, con un tono cargado de burla. Debo reconocer la habilidad de Fabius. Eres, sin duda, el más perfecto de sus muchos clones, idéntico a mí tanto en apariencia como en mente. Inclinó la cabeza, y un brillo peligroso apareció en sus ojos violetas. Pero ya nos hemos embarcado en caminos del destino muy diferentes, ¿no es así, hermano? El señor Fénix presionó con fuerza su espada, con el corazón rebosante de emociones turbulentas e inquietas. Miedo, porque se enfrentaba a una entidad más poderosa que él, capaz de matarlo. Inferioridad, porque él era simplemente un clon, y frente a él estaba el verdadero portador del nombre Fulgrim. Estas dos emociones se enroscaban alrededor de su corazón como dos serpientes venenosas, frías y mortales. Pero el señor Fénix no dejó que el miedo lo venciera. En el fondo, sabía que había un poder oculto en su interior. El amor. Y el amor no puede ser vencido. Mira en lo que te has convertido, hermano. La voz del señor Fénix tembló. ¿No te arrepientes? No, nunca me arrepiento. La serpiente caída extendiendo sus 4 brazos, dejando escapar un largo y satisfecho suspiro, he probado el fruto prohibido conocido como perfección. Ese dulce sabor es exactamente lo que he perseguido toda mi vida. Su mirada volvió al clon, sus ojos revelando desdén y lástima, y tú nunca has experimentado estas cosas. Lo siento por ti, hermano. Se deslizó un paso hacia adelante, su cola de serpiente dejando un rastro sinuoso a través de la tierra quemada, su voz volviéndose dulce y seductora. Únete a mí. Te llevaré a experimentar el éxtasis de la galaxia. En lugar de ofrecer una lealtad vacía a nuestro padre, que lleva mucho tiempo clavado en el trono, ¿por qué no sigues tus deseos y te entregas a la justicia eterna? Deja tu espada, sométete a mí, y quizás sea lo suficientemente magnánimo como para conseguirte un buen puesto, jajaja. La risa era melodiosa, cada sílaba como una cuerda finamente afinada, vibrando en las mentes de todos los presentes. Conrad Kurze frunció el ceño y Karen también sintió un ligero mareo. Pero el señor Fénix se mantuvo erguido, mirando fijamente a los ojos del original caído. En su mirada no había desdén ni ira, solo un puro desprecio que trascendía toda emoción. Era el desprecio de un hombre que, tras reconocer todas sus propias debilidades y miedos, aún así optó por mantenerse erguido, dirigido a un miserable patético que se revolcaba en la depravación y se sentía satisfecho con ella. ¡Qué patético eres! La voz del señor Fénix no era fuerte, pero era tan clara como el crujido del hielo. Le ha fallado a nuestro padre. Le ha fallado a la humanidad. Le ha fallado a la Legión y a tus hijos, y le ha fallado a Conrad Kurze. Giró ligeramente la cabeza, su mirada recorrió al cazador nocturno que estaba a su lado, antes de volver a fijarse en la serpiente caída. Y tú también le has fallado a él. El rostro de Ferrus Manus apareció fugazmente en su mente. La fea Gorgona, su amada, su confidente, la amiga que entrenaba con él frente a la fragua y compartía la búsqueda de la perfección en medio de las llamas de la guerra. Esas manos de hierro plateadas, esa mirada serena, el hombre de hierro que nunca fue bueno con las palabras pero que siempre podía demostrarlo todo con sus acciones. En los ojos del señor Fénix ardían llamas como nunca antes. Una determinación atemperada por el dolor. La expresión de la serpiente caída finalmente cambió. ¿A él? Su voz se elevó repentinamente, sus 4 brazos se agitaban con irritación. ¿Hablas de Ferrus Manus? Ah, no era más que un mediocre que envidiaba mi talento y mi genio. Solo yo soy el más perfecto. Él era simplemente la fea Gorgona, ¿cómo podía compararse conmigo? Su cola de serpiente golpeó el suelo, levantando Gaba, antes de que se obligara a sí mismo a volver a esa sonrisa lánguida y cruel. El amor se puede conquistar, la familia se puede abolir y la lealtad se puede comprar fácilmente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos violetas fijos en el clon, su tono lleno de tentación condescendiente. Ponle precio, clon.
¿Qué condiciones debo poner para comprar tu traición? Hay uno. La palabra fue escupida por el señor Fénix, seca y decisiva. Conrad Kurze giró bruscamente la cabeza para mirarlo, con un destello de incredulidad en unos ojos acostumbrados a la oscuridad. Detrás de él, Karen también quedó paralizada, apretando los puños inconscientemente. La sonrisa de la serpiente caída se hizo aún más brillante. Ah, ¿sí? Cuéntanos. Eso es, el señor Fénix respiró hondo, y toda su aura estalló repentinamente como una explosión volcánica. Quiero que te mueras. Su espada apuntaba directamente a la garganta del original caído. Su pecho se agitaba violentamente, y cada palabra parecía arrancada de lo más profundo de su alma. El amor no se puede vencer. La familia puede ser inquebrantable. La lealtad puede ser inquebrantable. Yo puedo hacer todo eso, pero tú, ya no te queda nadie que te ame, Fulgrim. Hizo una pausa y luego dijo su nombre. La voz resonó por todo el campo de batalla, atravesando la niebla tóxica y el humo, y haciéndose oír con claridad a cada soldado imperial. Soy Fulgrim. Un primarca clonado creado por Fabius, pero sigo siendo un hijo leal del emperador. El señor Fénix de Chemos. Hoy juro purgar a la serpiente caída. La hoja surcó el cielo, y la figura del señor Fénix se lanzó hacia adelante como un rayo púrpura. Conrad Kurze no dijo ni una palabra, solo esbozó una sonrisa sombría, con los campos de energía de sus garras relámpago completamente activados mientras seguía a su hermano, abalanzándose sobre el enemigo. La risa de la serpiente caída se elevó bruscamente, casi como un chillido frenético. Extendió sus 4 brazos para hacer frente al ataque de sus hermanos, y la inquietante luz púrpura chocó violentamente con el resplandor blanco plateado de la espada en el aire. La guardia Fénix que estaba detrás de él lanzó su carga al mismo tiempo, chocando con los astartes del bando imperial, y el rugido de los vólteres y el gruñido de las espadas sierra llenaron instantáneamente todo el campo de batalla. En otro frente, el tren de guerra de Mathieu se adentraba cada vez más en el infierno. Está con nosotros. Mathieu estaba de pie sobre el tren, con sus vestimentas ondeando al viento maloliente. Su voz fue transmitida a través de altavoces por todo el campo de batalla, llegando a los oídos de cada hermana, cada soldado de Astra Militarum y cada creyente fanático. El emperador está con nosotros. Él seguía gritando, con la voz tan ronca que casi se le quebraba, pero cada palabra seguía llena de una fe ardiente. Las hermanas custodiaban ambos flancos del tren, empuñando vólteres y espadas sierra, mientras los soldados de la Astra Militarum disparaban con sus rifles láser contra los zombies de la plaga que se abalanzaban sobre ellas. Los fanáticos creyentes, desarmados, se lanzan contra el enemigo con las manos vacías, usando dientes, uñas y cualquier cosa que pudiera servir como arma para abrirse paso hacia el tren. Los infectados por la peste caían, y los que venían detrás pasaban por encima de los cadáveres de sus compañeros para seguir adelante. Nadie retrocedió, nadie vaciló. En una pequeña colina cercana, las unidades ciegas del capítulo Nova Marines proporcionaban apoyo de fuego. Pero las fuerzas de Nurgle parecían interminables. Enjambres de zombies de la plaga y demonios brotaban de cada centímetro de tierra podrida, y el aura de análisis liberada no solo corroía la carne, sino que también despojaba capa por capa los cascos metálicos de los vehículos blindados, convirtiéndolos en chatarra. Un vehículo de transporte quedó completamente corroído por la niebla tóxica durante el avance. El conductor se convirtió en un charco de pus dentro de la cabina, el vehículo perdió el control y se estrelló contra las ruinas al borde de la carretera, para no volver a arrancar jamás. Con cada paso adelante, alguien caía. Los guerreros caídos se descomponían rápidamente, con hongos pálidos y enredaderas blancas que crecían de su piel, y enjambres de moscas que zumbaban fuera de sus bocas y narices como mensajeros de la muerte. Pero Mathieu salió ileso. Cuando el veneno tóxico, capaz de disolver a un adulto en un charco de líquido en segundos, le salpicó la cara, simplemente se lo limpió y siguió gritando. El rostro del apóstol de guerra reflejaba una alegría sagrada que irradiaba desde su interior. Él está con nosotros. Salvaremos a sus hijos. Salvaremos a la humanidad. El trono está arriba. Un infante de marina de Nova llamado Justiniano murmuró. Como veterano nacido hace 10.000 años, la escena que tenía ante sí estaba completamente más allá de su comprensión. Está ileso. Vi con mis propios ojos cómo un veneno capaz de matar mortales le salpicaba la cara, y sin embargo, permanece intacto. Esto es la disformidad, hermano.
El veterano soldado París, que estaba a su lado, dijo con calma. El emperador, en efecto, lo está protegiendo. Lo creas o no, es un hecho. Tiró del cerrojo, cargando un nuevo cartucho, y volvió la mirada hacia las ruinas del hospital que tenía delante, que irradiaban un aura densa de corrupción. El caldero de Nurgle estaba allí, y tenían que destruirlo. Debemos destruir ese caldero cuanto antes, se escuchó la voz de París, transmitida por las comunicaciones a todos los marines Nova. De lo contrario, el plan de los Roboute Guilliman fracasará y los primarcas estarán en peligro. El tren de guerra aplastó el cadáver de un demonio de Nurgle que aún se retorcía y continuó adentrándose en las ruinas del hospital. El camino que tenían por delante se estrechaba cada vez más, el número de enemigos aumentaba, pero los gritos de Mathieu nunca cesaron. La luz invisible que lo iluminaba era como una lámpara inextinguible en esta tierra aislada por la peste. No sabía que estaba siendo grabado por los equipos de observación de toda la flota imperial, no sabía que su figura se estaba convirtiendo en una leyenda a los ojos de innumerables soldados imperiales, y no sabía que en las lejanas profundidades de la disformidad, el emperador de la humanidad en el trono dorado observaba todo esto a través de sus ojos. Él solo sabía que el dios emperador estaba con él. Solo necesitaba llegar hasta ese caldero y completar la misión final. Capítulo 171. La batalla de los semidioses, una ráfaga de espadas y sombras. A ojos de los espectadores, la batalla entre la primarca caída y el primarca clon no era más que dos imágenes borrosas. Cada choque de armas estallaba en chispas cegadoras, y cada intersección de sus formas era más rápida de lo que la retina humana podía seguir. Los soldados del Imperio solo pudieron ver las secuelas de las ondas expansivas que abrían trincheras en el suelo y oír el rugido del metal chocando que resonaba a través de la niebla tóxica, pero no pudieron ver el ataque y la defensa, letales y exquisitos, entre los dos semidioses. Pero en el centro de ese vórtice mortal a alta velocidad, ambas primarcas podían ver con claridad cada movimiento e intención del otro. Ambos percibieron la intención asesina sin disimulo en los ojos del otro, ambos anhelando quitarle la vida al otro. Cazador nocturno Conrad Kurze se había unido a la contienda. Sus garras relámpago trazaban trayectorias azules fantasmales en el aire, tejiendo una roja mortal con la luz blanca plateada de la espada del señor Fénix. Con la unión de fuerzas de los dos primarcas, debería haber sido posible someter a la serpiente caída, pero el primarca demonio bendecido por Slaanesh era claramente superior tanto en velocidad como en poder. Los cuatro brazos del caído Fulgrim eran como cuatro armas independientes, cada una capaz de lanzar ataques desde diferentes ángulos simultáneamente. Las alas demoníacas en su espalda hacían que sus movimientos eran inquietantes e impredecibles. Y esa larga cola serpentina, como un látigo, golpeaba constantemente la parte inferior del cuerpo de sus dos oponentes desde ángulos inesperados. 4 brazos, un par de alas, una cola serpentina. 7 puntos de ataque, cada uno capaz de adaptarse con flexibilidad a los cambios del campo de batalla. Pero, del mismo modo, el señor Fénix también se estaba adaptando. Incluso siendo un clon, seguía siendo una primarca. Aquel cerebro genial, que no pertenecía al reino humano, bullía frenéticamente. En apenas un nanosegundo, su conciencia ya había generado no menos de 100 aviones ofensivos. Cada estrategia era precisa al milímetro en la trayectoria de la espada, y las simulaciones incluían contraestrategias completas para los 7 puntos de ataque del oponente. La mayoría de los aviones no eran perfectos. Tenían demasiadas lagunas y conllevaban demasiado riesgo. Pero al clon Fulgrim eso no le importaba. Él había comprendido desde hacía mucho tiempo que los planos imperfectos eran la norma. No es necesario buscar la perfección, sino simplemente seleccionar algunos planos concretos y viables entre esas 100 opciones. Imperfecto, pero suficiente. Mientras este pensamiento le cruzaba la mente, incluso tuvo un fugaz instante en el que recordó aquella versión iluminada de sí mismo proveniente de un mundo paralelo. Aunque imperfecto, era impecable. A continuación, se produjo una serie de estocadas rápidas. La punta de la espada del señor Fénix golpeó como una lluvia torrencial hacia la garganta, el corazón y los ojos de la entidad. Cada golpe fue tan rápido que dejó imágenes residuales en el aire. Mientras tanto, Conrad Kurze desató su estilo de lucha demencial, sus garras relámpago cortando, apuñalando o desgarrando, mientras lanzaba constantemente ataques sorpresa desde los puntos ciegos de la serpiente caída como un leopardo enloquecido.
Bajo esta combinación de ataques en pinza desde arriba y desde abajo, asaltos frontales y acoso por los flancos, la serpiente caída se vio obligada a retroceder repetidamente, y su cola serpentina dejó varios surcos profundos en la tierra quemada. Pero la serpiente, tras haber sido entregada al placer durante 10.000 años, reaccionó rápidamente. Esta batalla tan igualada finalmente había logrado despertar su interés. La seriedad, una virtud de hace 10.000 años, rara vez se reflejaba en el rostro de esta primarca demonio. Te cortaré la cabeza, clon. La serpiente caída rió salvaje y disolutamente, blandiendo simultáneamente espadas envenenadas con sus 4 brazos, tejiendo una densa roja de matanza con luz púrpura en el aire. Serás la parte más preciada de mis muchas colecciones. Quizás incluso haga algo especial con tu cabeza, jajajaja. La risa era estridente y obscena, cada sílaba manchada con la inmundicia de Slaanesh. Pero el señor Fénix no se dejó provocar. No había ni una pizca de emoción en su rostro mientras permanecía concentrada en el delicado equilibrio entre defensa y ataque. La hoja quedó bloqueada, los pasos cambiaron, las muñecas giraron. Concentraba toda su atención en cada movimiento, sin permitir que ni una pizca de emoción interfiriera con el ritmo de la batalla. Pero pronto, el efecto de la unión de fuerzas de los dos primarcas comenzó a menguar. No es que su coordinación hubiera fallado, sino que la serpiente caída había descubierto al perturbador que más le irritaba. Conrad Curze. A este maldito murciélago de Nostramo siempre le gustaba dejar algunas huellas de botas en su rostro incomparablemente hermoso. Aquello le recordó al caído Fulgrim a otra figura dorada de la que no podía librarse. El maldito gran ángel de Baal. La técnica de patada de Conrad Curze fue, sin duda, aprendida de Sanguinius. El caído Fulgrim hacía tiempo que había perdido todo afecto por su hermano Conrad Curze, pero aún sentía rabia por ello. ¿Cómo pudo aprenderlo este murciélago loco? ¿Con qué derecho lo aprendió? En un abrir y cerrar de ojos, una de las manos de la serpiente caída atrapó el cuello del atacante Conrad Curze en el aire. La fuerza de esa mano era asombrosa. Sus 5 dedos se aferraban a la garganta del cazador nocturno como tenazas de hierro. Al mismo tiempo, con sus otras 2 manos sostenía espadas, parando con firmeza el siguiente ataque del señor Fénix. Ya estoy harto de tu acoso, Conrad Curze. El primarca demonio le dedicó una sonrisa espantosa al cazador nocturno. No debí haberte acogido entonces. Debí haber dejado que Lionel Johnson te acogiera. Huérfano desamparado, ¿acaso has olvidado quién te acogió entonces? La garganta de Conrad Curze estaba contraída y sus mejillas hinchadas. Entonces, un chorro de saliva viscosa y corrosiva impactó de lleno en el rostro de la serpiente caída. Me avergüenzas. Fulgrim. La voz ronca del cazador nocturno salió a duras penas de su garganta constreñida, cada palabra cargada de un odio profundo como los huesos y una tristeza aún más profunda. Una vez te dije la profecía, que era confiar en ti. Y tú se la contaste a otros. Desde ese momento, supe que habías cruzado la línea roja de la corrupción. Hasta Lionel Johnson, o incluso Leman Russ, son mejores que tú. Antes de que las palabras se hubieran desvanecido, la mano derecha de Conrad Curze, con la rapidez del rayo, sacó una pistola de plasma de su cintura y presionó el gatillo. La luz azul cegadora del plasma explotó a quemarropa, y uno de los brazos de la serpiente caída salió volando de cuajo. El primarca demonio dejó escapar un rugido salvaje de dolor, pero inmediatamente después, la hoja que sostenía en otra mano se lanzó instintivamente por la agonía, infligiendo una herida mortal y profunda en la parte frontal de la armadura del pecho de Conrad Curze. Una energía corruptora de color negro violáceo se filtró en la herida a lo largo de la hoja, y una horrible hendidura floreció instantáneamente en el pecho del cazador nocturno, extendiéndose desde su clavícula hasta sus costillas. Pero el ataque de la serpiente caída no terminó ahí. Su cola se lanzó como un látigo gigante, golpeando a Conrad Curze y haciendo que el cazador nocturno saliera volando, estrellándose violentamente contra un terreno baldío y levantando escombros y polvo en el aire. Señor mío. Sevatar dejó escapar un grito desgarrador. La poderosa alabarda que sostenía en la mano se estrelló contra el suelo, decapitando a 2 miembros de la Guardia de Honor de la Serpiente Caída que se interponían en su camino. Ambos eran Terminators curtidos en la batalla, pero cayeron como papel bajo aquel golpe. Sevatar no se molestó en rematarlos, sino que se lanzó como una flecha desde un arco hacia el lugar donde había caído su padre genético.
Al ver a Conrad Curze gravemente herido, un rastro de ira apareció finalmente en el rostro del señor Fénix. La destreza con la espada en sus manos se volvió repentinamente aún más feroz. Al otro lado del campo de batalla, la lucha entre Roboute Guilliman y Horus continuaba. Los dos primarcas leales tenían una clara división del trabajo. Horus se ocupaba de la criatura profana que se elevaba en el aire, mientras que Roboute Guilliman se centraba en lidiar con Mortarion. Lupercal miró con furia a la criatura que tenía delante, la que había profanado a su amado hermano, mientras el martillo de guerra rompemundos emitía un rugido sordo en su mano. Descifró el ritmo de ataque del ángel de la muerte, aprovechó una oportunidad y se movió como un rayo blanco perlado detrás del ángel de la muerte. El destructor de mundos, portador del poder de destruir estrellas, se estrelló con fuerza contra la parte posterior de la cabeza del monstruo. La cabeza del ángel de la muerte estaba bajo el martillo de guerra, y el pus pútrido salpicó por todas partes. Mientras tanto, la espada imperial de Roboute Guilliman también penetró con precisión en una brecha de la defensa de Mortarion, y la hoja, ardiendo en llamas doradas, dejó una herida profunda en el flanco del Señor de la Muerte. Mortarion dejó escapar un gruñido ahogado, mientras las alas de insecto en su espalda aleteaban violentamente, impulsándolo hacia atrás. El ángel de la muerte le seguía de cerca, y su cabeza explosiva se regeneraba a una velocidad visible a simple vista. Los dos seres caídos flotaban uno al lado del otro en el aire, y el Señor de la Muerte y el Ángel de la Muerte comenzaron a propagar su plaga más poderosa. Una espesa niebla de color verde oscuro surgió del respirador de Mortarion. Roboute Guilliman se puso inmediatamente el respirador, y Horus se acercó rápidamente a su lado, intentando que la luz de la pluma de Sanguinius que llevaba consigo también protegiera a su hermano. Una luz dorada emanaba del interior de la armadura de poder de Lupercal, formando un halo tan fino como las alas de una cigarra pero indestructible alrededor de ambos, evaporando toda la niebla tóxica que intentaba infiltrarse. Mortarion, depende demasiado de la hechicería impura. Roboute Guilliman alzó la cabeza, con los ojos llenos de desdén manifiesto, nunca fuiste un espadachín cualificado. Tú tampoco eres malo, Roboute replicó Mortarion. Entre nuestros hermanos, siempre fuiste el alumno modelo, un tanto nauseabundo. Horus, sus ojos blancos se volvieron hacia Lupercal, solo tú deberías poder entenderme aquí, ¿verdad? En aquel entonces, eras tú quien tenía celos de Roboute. Eso es porque nunca entendiste realmente a Roboute. Mortarion. Horus defendió con vehemencia a su hermano, mientras el martillo de guerra rompemundos emitía un zumbido sordo en su mano. En el pasado, yo también me dejé cegar por las apariencias. El Señor de la Muerte solo emitió un resoplido frío. Mi paciencia se ha agotado, hermanos. Ven y sé testigo del verdadero poder del ángel de la muerte. En cuanto pronunció esas palabras, Mortarion se elevó rápidamente, dejando el escenario al ángel de la muerte. Los dos primarcas leales presenciaron una escena escalofriante. Las pústulas en el cuerpo del ángel de la muerte proliferaban a una velocidad sin precedentes, reventando una tras otra y liberando cada una nube de esporas tóxicas. Esas nubes de esporas rodaron, se expandieron y se fusionaron en el aire, cubriendo toda la arena de duelo con una cortina de color verde oscuro. El líquido goteaba sobre el suelo, corroyendo instantáneamente la roca dura y creando agujeros profundos e insondables. El gas tóxico se expande y la tierra fértil se convierte en pus maloliente en cuestión de segundos. Toda la arena de duelo se estaba convirtiendo en una zona de muerte habitable a una velocidad visible a simple vista. Roboute Guilliman podría haber ordenado a sus tropas bibliotecarias que abrieran un escudo y evacuaran con Horus. Pero Roboute Guilliman no dio la orden, y Horus no retrocedió. Eran primarcas. Si ni siquiera ellos podían resistir la erosión de esta tierra aislada por la peste, ¿cómo iban a resistir los soldados mortales que los seguían, aquellos que confiaban en ellos y los acompañaban a este infierno? No hay honor en nuestro duelo. Mortarion. Roboute Guilliman alzó la cabeza con ira, con la mirada como una antorcha. No me importa, Roboute Guilliman. La voz de Mortarion era fría y monótona. No eres más que un esclavo de nuestro padre del pasado, despertado por dioses extraños. Horus no es más que un fantasma que ha regresado de entre los muertos en la memoria de la gente. No sois nada. Sois simples esclavos de nuestro padre. ¿Y tú? Mortarion. Horus gritó furioso, su voz estalló en la niebla tóxica con furia atronadora, ¿te atreves a jurar que eres libre?
¿Te atreves a jurarle a esa cosa vil a la que sigues llamando padre Nurgle que no eres su esclavo? La única respuesta fue la risa del Señor de la Muerte. El padre Nurgle es benevolente. Al menos más benevolente que nuestro padre. La voz del Señor de la Muerte flotaba en la niebla tóxica. Os corromperé, hermanos, y si eso falla, os mataré. Capítulo 172. El sacrificio del Señor Fénix lo presento, su capacidad de combate está disminuyendo. La voz de Cullen era baja y tensa, y Karen siguió su mirada. Dos figuras estaban enredadas, moviéndose tan rápido que incluso sus imágenes residuales eran imposibles de captar. Solo se podía ver el frío brillo de sus armas parpadeando en la niebla tóxica, como un relámpago rodando dentro de una nube de tormenta. El estruendo de cada choque metálico llegaba a sus oídos con medio segundo de retraso, y la tierra seguía temblando a consecuencia de las ondas expansivas. No veo nada. Cullen. ¿De quién es exactamente la capacidad de combate que está disminuyendo? Gritó Karen con ansiedad. Su vista no le permitía seguir el ritmo de la velocidad de combate de una primarca. Solo podía ver una masa púrpura borrosa que se movía a gran velocidad sobre la tierra quemada. Caroles, Lord Fulgrim. Las pupilas de Karen se contrajeron. Tenemos que ayudarte. Enviaré a los hombres de hierro. Se dio la orden y 4 hombres de hierro respondieron, emergiendo de la unidad de guardia de Karen. Sus enormes cuerpos metálicos aplastaron la tierra quemada mientras cada uno alzaba aterradoras armas de la era oscura de la tecnología, apuntando a la siniestra figura púrpura en la distancia y abriendo fuego violentamente. Rayos y proyectiles sólidos se entrelazaron formando una red de fuego, precipitándose hacia la serpiente caída con un poder destructivo capaz de atravesar la armadura de los marines espaciales. El señor Fénix percibió con claridad las intenciones de sus aliados. Retrocedió cientos de metros en un instante, su capa púrpura describiendo un elegante arco a través de la niebla tóxica, evitando con precisión el área de fuego de los hombres de hierro. La velocidad de reacción de los hombres de hierro había alcanzado los límites de la maquinaria, pero la primarca caído era más rápido. Su larga cola serpentina se deslizaba ágilmente sobre la tierra quemada, esquivando cada proyecto que le disparaban con unas cuantas maniobras ingeniosas, casi sin esfuerzo. Entonces, en el intervalo entre esquivar, la mirada de la serpiente caída se fijó en Karen a lo lejos. Esos ojos violetas atravesaron el humo y la niebla tóxica del campo de batalla, atravesando capas de formaciones y guardias, y se posaron con precisión sobre el mortal. Cuando acababan de aterrizar en la superficie de Jax, Mortarion le había dado instrucciones específicas. Presta atención a cierto mortal del equipo que está detrás de Roboute Guilliman, el mortal que tuvo interacciones cercanas con los primarcas leales. Mortarion había dicho que fue este mortal quien trajo de vuelta a Horus y Sanguinius. Fue este mortal quien produjo variables impredecibles en el tablero de ajedrez de todo el juego de los dioses. Te encontré, pequeña. Los labios de la serpiente caída se curvaron lentamente, y con un suave movimiento de la espada larga que sostenía en su mano, desató una ola de llamas púrpuras capaz de derribar montañas. Las llamas, envueltas en el poder placentero de Slaanesh, avanzaron en un infierno furioso, retorciendo el aire mismo en formas obscenas por donde quiera que pasaban. Los 4 hombres de hierro fueron envueltos por las llamas antes incluso de que pudieran recalibrar sus armas. La armadura de la edad oscura de la tecnología era tan frágil como el papel frente al poder de la disformidad, y los 4 hombres de hierro fueron partidos limpiamente por la mitad. Los bibliotecarios de Roboute Guilliman tuvieron que dividir su número a la mitad para construir una nueva barrera psíquica lo más rápido posible junto con la vidente Natas. Las runas de hueso espectral se entrelazaron formando una pared de luz translúcida en el aire, y en el momento en que el fuego púrpura impactó contra la barrera, se estalló con una luz cegadora. La barrera apenas contuvo las consecuencias de las llamas, pero produjo un crujido insoportable bajo la presión del impacto. Aunque por poco no se derrumbó, el fuerte viento provocado por la onda expansiva golpeó el rostro de Karen como un puñetazo, cegándolo por un instante. No podía quedarse sentado esperando la muerte. Karen apretó los dientes contra el fuerte viento, su conciencia se hundió profundamente en su mente. Sistema, canjea un consumible ofensivo poderoso. La interfaz de la tienda del sistema se desplegó en su conciencia. Karen no tenía tiempo para ser quisquillosa y canjeó sin pensarlo una carta del tarot del emperador. Intentó recrear la jugada que había usado contra Magnus, pero cuando volteó la carta que tenía en la mano, se quedó atónito.
No era la rueda de la fortuna la que representaba el cambio de destino, sino la carta sacrificio la que representaba la entrega desinteresada. Karen estaba un poco confundida. ¿Por qué esto? Antes de que pudiera encontrar la respuesta, una figura púrpura apareció ante él como un fantasma. La velocidad de la serpiente caída era tan vertiginosa que ni siquiera Cullen pudo reaccionar a tiempo. La mano del viejo caballero apenas había tocado la empuñadura de su espada cuando la hoja del primarca demonio se dirigió hacia el cuello de Karen. Aquel rostro perfecto pero retorcido se agrandó rápidamente en la visión de Karen, con un brillo de placer en esos ojos violetas. Esta huelga era inevitable. Justo cuando la hoja fría estaba a punto de rozar la piel de Karen, los dos ojos mecánicos del escarabajo mental que llevaban en el hombro se tallaron repentinamente con una luz verde cegadora. Una poderosa barrera de energía apareció de la nada, cubriendo a Karen y Cullen como un hemisferio transparente. La hoja impactó contra la barrera, provocando una lluvia de chispas cegadoras. El regalo de Trazin les había impedido recibir ese golpe fatal en el momento crítico.